información. www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales. Cuidando tu salud con Viejosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Boca al toser o estornudar con papel desechable y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Viejosa. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, qué alegría tener invitados aquí en el Independiente Radio. Y ahora vamos a tocar un tema muy importante para las comunidades, para las organizaciones comunales, para los ciudadanos que son vulnerables jurídica. Nuestro tema hoy es lucha contra la inseguridad jurídica de las comunidades y ciudadanos vulnerables. Esa lucha por su escritura, por una vivienda adecuada y digna. Bien, tenemos con nosotros este día a Abel Bernal, es líder comunal, ¿verdad? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Bien, Mucho acércate gusto al micrófono para que platiquemos. Bueno, ahí es así, bien. perfecto, ahí para que platiquemos bien. De San Pedro Mazahuat. Mira, nosotros... ¿Por dónde? Bueno, mi nombre es Francisco Abel Bernal Miranda. Francisco Abel, sí. Y yo pertenezco a una alianza de pueblos huaslencas y nonoalcos, que estamos viendo territorios como la Costa del Sol, vea, el Esterón en Intipucá, vea, la Bahía de Jiquilisco. Y entonces conocemos, digamos, de primera mano el conflicto de la tenencia de la tierra. Vamos a hablar de todo eso, Francisco Abel, este día. Para comenzar, quiero regalarte un libro, fíjate, que te va a servir mucho en toda tu lucha. Bueno. El Salvador 1932, de Thomas R. Anderson. Este es un clásico, donde habla de la historia del Salvador desde una perspectiva no del ganador, ¿verdad?, ni del opresor, sino de una perspectiva más académica y científica. Así que te otorgo este libro, te lo regalo para que puedas en su momento, ¿verdad? Y vamos a platicar también, sobre todo en tu trabajo, ¿verdad?, que haces de lucha comunitaria. Y también está con nosotros Omar Flores. Omar es director de Cultura de Derechos Humanos en FESPAD, ¿verdad? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Pues muy bien, Walter, gracias por la invitación y bueno, gracias al Independiente por abrirnos los micrófonos y poder divulgar las problemáticas de las comunidades y la intervención que tenemos en las comunidades para poder solucionarlas. Bueno, excelente. FESPAD acompaña a las comunidades y a los ciudadanos vulnerables en este tema de inseguridad jurídica, y que nos van a contar de eso también, de lo que hacen, sobre todo en esa lucha por sus escrituras y sus luchas por sus viviendas adecuadas. Bueno, también te regalo este libro, mira, de la literatura salvadoreña, una antología que te va a servir en tus ratos tranquilos ahí de descanso y de ocio, Omar, ¿verdad?, para que lo disfrutes, ¿eh? De acuerdo, gracias. De acuerdo, bien. Y a los oyentes que se esperen, vamos a rifar el de Manlio Argueta, Un día en la vida, al final del programa. Bien, quisiera entonces que comencemos con Francisco Abel Bernal. Cuéntanos entonces tu trabajo, como nos ibas a contar, qué es lo que hacen, cuál es su lucha ahí, Francisco. Bueno, mira, nosotros tenemos un antecedente histórico de cara a la problemática de la tenencia de la tierra. El 14 de marzo de 1882 en este país, por decreto legislativo, son, digamos, derogadas las tierras ejidales y comunales. Y entonces nos quedamos a la deriva, pues, porque al no reconocer este tipo de tierra de las comunidades originarias, ha prevalecido el derecho de la propiedad privada. Yo recuerdo, no sé si era Saldívar o un presidente anterior a Saldívar, cuando les quitaron toda la tierra a los pueblos originarios. El argumento fue alrededor de que ese tipo de tenencia de la tierra no dejaba que el país desarrollara la economía. Sí. Ese fue el argumento que se hizo, ¿verdad? Por supuesto, este enfoque económico que no es el nuestro. El mismo cuento cuando privatizaron, ¿verdad?, que no servía la cosa. Sí. Cabal. Entonces, pero nosotros alrededor de este comportamiento que tiene este modelo, en realidad la vida se nos ha empobrecido totalmente, ¿verdad? Y estamos en esa lucha permanente por la subsistencia
vea, en un territorio para seguir con la vida. Pero aquí es donde encontramos, digamos, a personas como los Bajayas, los Imanes, los Zúñigas, vea, los Callejas. ¿Cuáles son esos Los Zúñigas? tabú. Porque no, los Zúñigas, dice. Zúñigas, sí. Ajá. Estoy, digamos, haciendo un antecedente del territorio del estero Jaltepeque, Sí, en la Costa en del Sol. En Jaltepeque, correcto, sí. Entonces, ha sido una amenaza permanente, digamos, en este lugar por familias, los Acas, por ejemplo, los Dabú. Tú revisas el antecedente histórico y te vas a dar cuenta que cuando hablamos de estos apellidos hablamos de gente, son palestinos, son gente que han venido de otros lugares, vea, y los que nos han arrebatado la tierra y también se insertaron en el poder político, vea. Los libaneses y los palestinos entraron en nombre de turcos en este país. Vas a encontrar el antecedente y hablamos de turcos, no de palestinos, pero ya revisando el antecedente, son de estas razas las que han venido, digamos, a apoderarse de los territorios. Vos ves el caso de la Costa del Sol, al lado de la playa es una realidad, es un mundo de descanso, de turismo, ¿vea? De dinero, y al lado del estero es una zozobra sobrevivir, porque ahora los ecosistemas marinos están deteriorados, ¿vea? Están contaminados, buena parte por el turismo que se encuentra en la Costa del Sol y buena parte por la industria de la caña. Y toda esa gente que vive ahí en esa zona del estero de Jaltepeque que tú mencionas, están sin escrituras, están en una inseguridad jurídica o no tienen ni tierra, o cuál es su situación. Mira, alrededor de 25 comunidades, incluyendo unas islas, se encuentran en condición de no tenencia de la tierra, no tienen escritura. Pero cuando vos revisás, digamos, el bienes y raíces, vos vas a encontrar que hasta los manglares tienen escritura, pero a nombre de... Ya hay dueños de esas familias que tú decías. Ya hay dueños de esas familias que estamos contando, Sí. pues. Y en esta batalla que ustedes tienen de esas 25 comunidades, están organizados, entonces. Fíjate que a veces nos toca hacer una pausa, Sí. porque como vienen gobiernos de turnos y empiezan a hacer promesas que nunca cumplen y la gente está esperanzada que... Y confunden a la población. Sí, interesante el planteamiento. Yo quisiera que Omar Flores de FESPAD me contara cómo es el apoyo que ustedes le dan ahí en FESPAD a estas comunidades, Omar. Cuéntanos. Sí, bueno, básicamente, pues nosotros, desde la Dirección de Cultura y Derechos Humanos, por medio de FESPAD, hemos dado acompañamiento a varias de las 25 comunidades que Abel refiere. En este sentido, nosotros tenemos una visión, y la visión es que el derecho a la vivienda adecuada, por ser un derecho humano, es un derecho que nos corresponde a todos y todas. En el contexto que refería Abel, identificamos que en la realidad hay difícil situación en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, algunos datos estadísticos refieren de que el déficit habitacional para el 2012, un estudio del BID, hacía referencia que alrededor del 58% de la población no cuenta con una vivienda adecuada. Un déficit en ese sentido, en el 2012. En el 2016, el INCAE hace un estudio y hace referencia de que el déficit habitacional por unidad de vivienda cualitativa y cuantitativa asciende al 91%. Eso es un problema fuerte. 91%, en esa zona, no, a nivel nacional. A nivel nacional. Ese problema del déficit habitacional obliga a la gente que, obviamente, para satisfacer su derecho de vivir en paz en determinado lugar, genere condiciones de asentamientos humanos en territorios del Estado. Esta franja de la Costa del Sol es básicamente territorio del Estado por estar vinculada a una zona, digamos, o sitio Ramsar le llaman, por el estero de Jaltepec. Y ahí vemos dos realidades, ¿verdad? Hay personas con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y hay personas con inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Eso es lo que decía Abel, ¿verdad? Esa realidad de que cuando tú dices, a mí en
inconsciente de percepción, la palabra Jaltepeque, ¿verdad? Me suena a esos grandes ranchos, ¿va? Pero se nos olvida ver el otro lado de la luna, ¿verdad? El otro lado de la moneda, que es lo que plantea él, todas esas 25 comunidades, ¿verdad? 25, sí, el 25. Estero famoso de Jaltepeque, ¿verdad? Entonces vemos esas dos realidades. Sí, claro. Hay comunidades que se encuentran asentadas, o familias o personas que se encuentran asentadas, que hacen referencia, que han hecho toda su vida ahí. Sí. 50 años, 60 años, y así se han venido desarrollando. Hay otras que tienen menos años, pero no bajan de 25 años de estar habitando ahí. Y lo preocupante de esto es de que en determinado momento, pues ellos que tienen mucho tiempo de estar ahí, no tienen escritura sobre el pedacito en donde tienen su vivienda. Y las personas que compran, digamos, que pertenecen al sector del poder económico, obviamente por medio de algunas argucias y ardides, ellos sí tienen la escritura. Ellos logran obtener una escritura. Eso es como muy preocupante, porque sí, claro, obviamente obedece a una estructura jurídica que lo permite y a una institucionalidad también que lo ha permitido, claro, históricamente. Eso es preocupante. ¿Cómo intervenimos como FESPAD, digamos, con las comunidades? Bueno, en principio hemos logrado articular de estas 25 comunidades, hemos logrado articular 5 de forma concreta ahí. La comunidad Los Tubos, Brisas de Jaltepec, Victoria 2000, que es la que pertenece a Abel, El Mozote y otras. Con estas comunidades hemos tratado de buscar la institucionalidad del Estado para que pueda, digamos, brindar una solución. Ustedes van a un juzgado, van al CNR, empiezan todo ese proceso, o tiene que haber un decreto presidencial para esto, o cómo es la cosa. Por ser territorio del Estado, digamos, o un bien de dominio público, debería de existir, para que pueda pasar a las comunidades, un decreto de desafectación de la tierra. Esto lo debe de emitir la Asamblea Legislativa. Ya. ¿No es el Consejo de Ministros que no es el Consejo de Ministros? No, el órgano ejecutivo interviene en determinado momento para hacer los estudios en la zona, por ejemplo el ILP. Hemos acudido al ILP en estas 5 comunidades para que en determinado momento ¿qué es el ILP? El Instituto de Legalización de la Propiedad. Okay, correcto. Entonces hemos acudido para que pueda hacer un estudio digamos técnico completo de todas las comunidades y para que brinde una opinión, digamos, técnica jurídica de una institución del Estado. Y en ese sentido, en un primer momento hubo algún nivel de receptividad de la institucionalidad, pero hoy están un poco... ¿Y en esta lucha han obtenido algún fruto o todavía están en proceso de la Estamos lucha? En proceso, digamos, las instituciones del Estado no están respondiendo como nosotros quisiéramos que respondieran. Creemos que en la narrativa política de los funcionarios públicos se hace referencia mucho al hecho de querer satisfacer las necesidades o querer satisfacer los derechos de las personas, pero en términos concretos, digamos, no se hace mayor cosa hasta este momento. La institucionalidad del Estado, la gestión presidencial actual, no ha hecho hoy por hoy acciones orientadas a satisfacer el derecho humano a la vivienda adecuada de estas personas. Me imagino. Entonces, Francisco Abel, cuéntanos entonces, cuando estábamos platicando, tú mencionaste que en las comunidades a veces eso se ve permeado por la llegada de los políticos, las promesas de los políticos. Entonces, ¿no hay cohesión de esas 25 comunidades en estas islas? ¿Cómo está ese proceso? Mira, lo que sucede es que los gobiernos de turno desmontan cualquier esfuerzo que hayamos hecho anteriormente, con el gobierno anterior. Cada vez que llega un gobierno, le quita todo el trabajo que uno ha hecho en el territorio para poder, digamos, ir viendo la legalidad de las tierras. Porque, por ejemplo, el ILP, voy a poner el caso del ILP. En el gobierno anterior llegaron entusiasmados que nos iban a ayudar. Y esperábamos nosotros que con esta institución íbamos a resolver el problema. Pero ya viste tú que no es así. Ya con este gobierno, ya la institución ya perdió. Le han quitado la iniciativa de que siga a resolver, que vaya a resolver el problema. Voy a poner el caso de la Victoria 2000. Esa es la comunidad donde tú vives. Sí, en el caso de la Victoria 2000, por ejemplo, al principio
de la amenaza que tuvimos, metieron presos 3 personas, denunciaron 34, fíjate bien, nos echaron la UMA, nos sacaron, nos desalojaron de la zona, nos quedamos a la orilla de la calle, y resulta que a la parcela que hace referencia, digamos, la denuncia, no es la que está mencionada. No es la que está en disputa. No es la que está en disputa, es otra. Y todo ese daño que nos hicieron a nosotros, lo hicieron antojosamente sin que se refiriera a la parcela que estaban reclamando. Entonces eso quiere decir, mira, que en el caso de las grandes mayorías de las comunidades, en realidad ningún gobierno se pone al frente para resolver el problema de nosotros. Y en esta época, con mucho más razón, tenemos problemas en el territorio porque los ecosistemas marinos se han degradado, se han deteriorado por los altos niveles de contaminación, por el turismo y la industria de la caña. Pero como tú sabes, aquí cada gobierno ofrece diferentes iniciativas que a saber si se van a cumplir. Hoy que este gobierno ha estado hablando, digamos, de la inversión en la costa, del famoso Tren del Pacífico, ¿vea? Te aseguro que a nosotros nos van a empezar a movilizarnos, sí. a volver a una, por eso que te decía yo, a ratos sí. activos y ratos pasivos. ¿Cuántos son en la comunidad Victoria 2000 donde tú vives? Nosotros hemos estado, bueno, ahorita la lucha la empezamos con 230 familias. Sí. Y entre las 25 comunidades todas, ¿de cuánta gente estaríamos hablando que no tienen vivienda? Que ahí las comunidades más pequeñas es el Tubo, vea, el Mozote, vea, y las demás comunidades son grandes, que pasan igual que nosotros, para que tenemos 300, unas 250 por familia, vea, 150, 90. ¿Y lo que han hecho ahí ustedes han construido sus champitas de lámina? Es que mira, la costa es incierta en términos de suelo. Sí. Un tiempo se inunda, por ejemplo, hoy en esta lluvia, todo eso se inundó. Las casas terminaron con el agua a la mitad, al piso, digamos, de aquí, digamos, de la cintura de uno. Sí. Entonces nosotros hemos ido, cuando hemos podido, ir rellenando pedacitos de los esteros, de la orilla del estero, de los manglares, para ir haciendo, digamos, el espacio donde tener la rancha. El problema que te estaba contando yo es que este estero, estos manglares, ya tienen escrituras que son reclamadas por estos millonarios. Aunque vos le digas que el estero, por ejemplo, es una figura del sitio Ramsar, pero en el sitio Ramsar ahí ya tienen digamos, la escritura. Han hecho la jugada judicial para quedarse con pero esos terrenos, para eso los han acompañado instituciones. Sí, mira, claro. Pues qué interesante. El ISTA, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O sea, la institución del Estado se ha puesto a favor de ellos, claro, desde luego, en contra de lo que debería de ser, que sería de ustedes los ciudadanos, claro, y las comunidades, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando con Francisco Abel Bernal, líder comunitario del Victoria 2000, cerca del estero de Jaltepeque. También con Omar Flores de FESPAD, director de Cultura y Derechos Humanos, sobre este tema de la inseguridad jurídica de las personas para tener ahí su escritura para su terrenito y hacer ahí su vivienda. Es decir, estamos abordando ese tema y que es una realidad que impacta cuando uno la tiene enfrente. Y de hecho, a veces como el mundo del día a día de la información es mucha política en el país, se olvida esta dimensión social. Vamos a seguir hablando en unos instantes y luego también vamos a abrir nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp por si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta aquí a nuestros invitados. 2:30. Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold. Salud, calidad Vijosa. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Vamos a... Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Vamos a seguir platicando con Omar Flores y con Francisco Abel Bernal. Si usted quiere hacerles alguna consulta, puede hacerlo en directo a través de nuestro teléfono 2225-2286, también de nuestros WhatsApp, el del Independiente Radio 7540-1875 y el de la Maya 7616-8383. Pregunta, llamada o mensaje de audio para participar aquí con los amigos oyentes, porque es impresionante también. Cuando les escucho, bueno, a mí se me parte el alma, ¿verdad? Imaginarme esa cantidad de niños, de personas que no tienen lo básico, que es un terreno para hacer una vivienda, ya no digamos los otros servicios básicos humanos, ¿no? Como educación, como alimentación, ¿verdad? Pero había algo ahí pendiente, Omar, con esto de los desalojos, ¿no? Que debe ser impresionante que llegar, nos hablaban de la humo, o sea, cómo la institucionalidad está en contra de los pobres. Sí, efectivamente. La injusticia no solo se manifiesta de forma material concreta, sino que es parte de un problema estructural. Sí. Y ese problema estructural está legitimado en muchas de las ocasiones por medio de las leyes, ¿no? Para comentar un poco acerca de la zozobra que mantienen las comunidades que cuentan con inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que es en términos concretos, el no contar con una escritura. Así como las 25 comunidades que refiere a ver, las 5 comunidades que acompañamos nosotros y muchas comunidades a lo largo del territorio nacional, pues están en zozobra de que en determinado momento las puedan desalojar. Y en el sistema jurídico cuentan con la normativa para poder hacer eso, a pesar de que algunas expresiones del derecho humano al agua desarrolladas en el sistema universal de protección a los derechos humanos, prohíben los desalojos forzados de estas comunidades sin que se les genere una alternativa viable. Así lo ha expresado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en una de las observaciones que ha referido sobre el tema de la vivienda adecuada, la prohibición y la sugerencia a los estados para que no puedan desarrollar estos desalojos forzados. A pesar de ello, en el 2009, y hay que hacer un poco la reflexión histórica para que veamos la esencia de los intereses que se estaban promoviendo ahí. En el 2009, el 20 de mayo del 2009, la Asamblea Legislativa aprueba el decreto 23 de 2009, que hace referencia a la ley de protección y posesión regular de los inmuebles. Esta ley lleva implícito un procedimiento sumamente expedito para promover desalojos masivos de comunidades. Estamos hablando que cuando esa Asamblea Legislativa aprobó esa ley, fue en abril, dice. En mayo, 20 de mayo del 2009. Esa ley fue promovida por el gobierno de Elías Antonio Saca. Sí, claro. ¿Sí? Sus ministros le dieron iniciativa de ley y la pasaron a aprobación a la Asamblea Legislativa. Sí. Días en que en determinado momento pudiese haber un cambio de gobierno, aprueban esa ley y bueno, en determinado momento generan las condiciones para hacer ese tipo de desalojo. Ahora, en cualquier comunidad, en cualquier lugar de El Salvador, podrían violarse los derechos humanos de estas comunidades. Hemos hecho cálculos que de acuerdo al procedimiento hasta en 5 días podían existir. ¿Y nadie se le ocurrió poner una inconstitucionalidad? Existió una inconstitucionalidad en el marco de esta ley. La Sala de lo Constitucional se pronunció y nosotros creemos que fue tímida al respecto, pero se pronunció en el sentido de que la ley contenía medidas cautelares de desalojo para la protección de la propiedad, en teoría. Esas medidas cautelares fueron declaradas inconstitucionales, pero no el procedimiento en sí y no todo el decreto en sí. Fue declarado inconstitucional un artículo de esa ley.
A nosotros nos preocupa eso en ese sentido porque existe una herramienta que el poder económico, el poder político puede utilizar en determinado momento para pisotear el derecho de las comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad. Y es condiciones de vulnerabilidad porque están siendo orilladas a vivir en esas condiciones. Hemos hablado sobre el déficit habitacional. Si las personas, si el Estado, si la sociedad en su conjunto pudiese garantizar el derecho a la vivienda adecuada de cada una de las personas que le componen la sociedad, pues no existieran estos asentamientos humanos, digamos, irregulares, no existieran. Y obviamente las personas contarían con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Sin embargo, dada esa insatisfacción de ese derecho humano, obviamente la persona tiene que resolver su día a día, tiene que resolver su condición material y obviamente necesita un lugar para poder vivir. Y lo hacen como pueden, tienen las condiciones materiales o la capacidad adquisitiva económica para comprar una vivienda de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 dólares. No, si son compañeros y compañeras que en determinado momento se dedican a actividades del trabajo por cuenta propia. Bien, vamos a hablar de esto también y a darle la palabra a los oyentes. Nos están escribiendo, tengo un mensaje acá y hay una llamada telefónica. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante, díganos. Buenas tardes. Sí, Mire, sí. yo quisiera conocer, entender un poquito más del tema. Sí. En relación a lo siguiente, las propiedades esos, los terrenos esos, originalmente ya tenían unos dueños y las personas han llegado a habitar ahí. Eso es lo que yo he entendido hasta ahorita. Ahora, esos terrenos todavía siguen siendo legalmente propiedad de los dueños originales, pero no puede intervenir el gobierno en comprarlos o la gente, o no se puede hacer algo de eso, porque lo que yo entiendo es que están esperando un desalojo porque no se ha negociado por los dueños. Si me pudiera aclararlo para entender un poquito más. Gracias. Bueno, ahí yo solo quisiera meter mi cuchara. Vamos a darle la palabra a Abel, ¿verdad? Y a Omar sobre la pregunta, pero él usó los dueños originales, pero entiendo que se refería a los que tienen escritura. Los originales ya explicaba Abel al principio del programa, ¿verdad? Cómo fueron a los habitantes originarios, ¿verdad? Sí. Los fueron quitando con ese decreto de 1885. 14 de marzo de 1882. 14 de marzo del 82, imagínense, en el siglo XIX. Fue que se dio eso de quitarle las tierras ejidales y las comunales. Bueno, entonces, por eso, ¿quién es el original? Esa es la pregunta, pero entonces, evidentemente hay algunas zonas que tienen, ¿verdad? Me imagino yo, escrituras y otras no. Pero aquí, bueno, que nos ayude Omar a la pregunta del oyente. Sí, en principio referir de que toda esta franja de la zona costera en donde están asentadas las comunidades, en principio por Ministerio de Ley son tierras que deben de pertenecer al Estado. O sea, por ley. Pero se da la particularidad extrañamente de que hay propiedad privada sobre esas tierras y esa propiedad privada está a nombre de personas que tienen algún nivel de poder económico, capacidad. O sea, que tuvieron algún tipo de poder político en su momento y que la fueron adquiriendo con algún tipo de acción legal, digamos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y se da incluso contradicciones jurídicas en este sentido. Por ejemplo, en la comunidad de Abel existe un dictamen del ILP que hace referencia a que por Ministerio de Ley esa propiedad debería de ser propiedad de dominio público a nombre del Estado. ¿Sí? Correcto. En un estudio del ILP. Sí. Pero en el registro, en el CNR, está inscrita a nombre de una sociedad, de un privado. Entonces tenemos una opinión del ILP que dice que es propiedad del Estado por Ministerio de Ley, y tenemos en el registro público de la propiedad que está a nombre de un privado. Entonces se dan esas contradicciones a tal punto de que lo que nos hace inferir a nosotros de que muchas personas con la capacidad adquisitiva han utilizado sus influencias para apropiarse de bienes públicos. Claro. Pero lo contradictorio es que estos bienes que deberían de ser para las comunidades. ¿Por qué tendrían que ser estos bienes, decías tú, del Estado? Mencionaste un decreto. El estero de Jaltepec sí. forma parte de una zona denominada como sitio Ramsar, Ramsar que sí. es parte de un área protegida
Eso, por ser área protegida ya tiene que ser del Estado. En el sentido de que, bueno, hay un convenio que protege este tipo de áreas. Es más fácil verlo así, es como el trifinio, digamos, que el trifinio es una área protegida y ahí no puede ir a comprar un privado, pues, ¿verdad? Es el Estado el que protege, porque ahí hay árboles de hace más de no sé cuántos centenares de años, ¿verdad? Entonces es un área protegida, algo así también. Entonces es el estatus Ramsar que ustedes hablan. Sí, ¿no? Y exacto. Y incluso las leyes medioambientales, para no entrar en contradicción entre el derecho al medio ambiente y el derecho de vivienda adecuada a las personas, las leyes medioambientales prevén y regulan el tipo de relacionamiento que van a tener las comunidades que se encuentran asentadas en áreas protegidas, por ejemplo, para no tener esa contradicción. Pero extrañamente el poder económico sí tiene escrituras sobre esas tierras. Está claro ahí. Abel, ¿qué puedes decir sobre esto? Yo invitaría al oyente, vea, a que haga un ejercicio de lo que significa la tenencia de la tierra y que le pegue una mirada a los antecedentes, porque los antecedentes inicialmente te dicen cuáles son las tierras del Estado y cuáles son las tierras que se reconocen como propiedad privada. Cuando se hizo la calle de acceso a la Puntilla, que son, digamos, 17 kilómetros de largo que tiene el estero Jaltepeque, para encontrarnos con las otras islas que se encuentran al interior del mar, en ese tiempo no había un antecedente que dijera, mire, este es de los Facusé, este es de los Pascuales, este es de los Callejas, este es de los Acas, no, de los Imanes. No había escritura en ese tiempo. Y decimos nosotros que no había escritura porque hemos estado allí por toda la vida en la pesca artesanal. Otra cosa hoy es que se haya denominado por cada territorio comunidades, y hoy estamos hablando de comunidades porque es el concepto que más se entiende ahora. Sí, correcto. Pero hemos estado presentes ahí por nuestros antepasados, por varias generaciones, y sabemos que antes de que hicieran la calle pavimentada para la Puntilla, nadie tenía una escritura del territorio. Entonces, ahí fue negocio de alguien en algún momento. Yo lo invito a que revise los antecedentes de la propiedad, sí, para que no esté confuso. Vamos a darle la participación adelante. Buenas tardes, le escuchamos. Digo, mire, yo me estoy bien interesado porque fíjese que también yo soy de la zona. Ajá, estoy ahí por el lado, pues no sé, no tengo que darle propaganda a nadie, por donde está la cantina del pirata. La cantina del pirata. Hablo de la Puntilla. La Puntilla. Lastimosamente ahí a nosotros, y el señor que está ahí, pues tiene que saberlo, a nosotros nos fregó un famoso capitán que tanto que nos dio a tol con el dedo, dimos dinero y nunca nos dieron escritura, y hoy nos vemos bien desprotegidos nosotros porque hoy nadie nos toma en cuenta. Tiene que hacer. Yo les preguntaría a ustedes, ya que gracias a Dios son profesionales y gente que sabe, ¿cómo podemos hacer, hombre? Nosotros nos sentimos abandonados. Ahí lo que tendría que escuchar, y gracias por este programa a ustedes, bueno, a la orden, licenciado Raudales, que créanme que nosotros ahorita ahí en todo ese sector estamos bien fregados. Bueno, sí, bueno, gracias por su llamada. Bueno, algún día podemos interactuar y nos habla más despacio, pero lo único que puedo decir yo ahorita es que se acerque a FESPAD, que llame por teléfono, pregunte ahí por Omar Flores, ¿verdad, Omar? Por Omar en FESPAD, ahí va a encontrar el teléfono, ¿verdad? Lo puede encontrar, puede llamar, y para que lo ubiquen y lo contacten ya con mire, mi posición, y le respondo al amigo oyente, y lo he dicho en el programa y lo reitero, es que solo organizadas las personas pueden emanciparse, ¿verdad? Solo organizadas las comunidades, los ciudadanos pueden salir adelante, ¿verdad? Y así como están estas 25 comunidades que me decían que hay 5 que en verdad están bien aglutinadas, pero si continúan organizados y dando la lucha, Abel, tiene que haber en algún momento un triunfo. Y aprovecho para leer este mensaje que nos ha enviado un oyente y dice: saludes a los que tiene de sus invitados. Queremos preguntarles cómo les podemos ayudar nosotros, ciudadanos comunes y oyentes del programa. ¿Cómo les podemos ayudar? Es una pregunta que hacen. Gracias. Muy interesante, ¿no? Sí. Muchas gracias. Nosotros creemos que una ayuda que podemos recibir de cada uno de los que se ven, digamos, identificados con el problema que tiene el territorio, es que se inviten a todos a ser parte de la organización. El compañero, por ejemplo, que está hablando de la Puntilla, vea,
que en un cierto momento nosotros tuvimos... La cantina del pirata cojo, ¿cómo es que dijo? Así, la cantina del pirata. Era es porque antes teníamos una coordinadora que estaba, digamos, articulando todo el trabajo desde las islas hasta Triunfos de la Paz, 15 de septiembre, La Ceiba, vea, que eso ya es buscando, digamos, para el lado de las isletas. Entonces, nosotros lo invitamos a que se incorpore, pues. Mi número de teléfono es el 70 59 07 16 y con ese ejercicio de comunicación podemos ver qué es lo que sucede. ¿Cómo se llama la organización que tiene ahí, Abel? Mire, nosotros tenemos una alianza de pueblos ulúas, lencas y nonualcos. Esa alianza es la que representa casi todo el trabajo a nivel de 4 departamentos. Pero en el caso de la Costa del Sol, nosotros coordinaríamos con ellos para que empecemos a trabajar el primer paso, que es la organización, vea. Y luego conocer todos los fenómenos, porque en el caso de la Puntilla, pues sí, derogaron todos los títulos de propiedad que tenían ellos. Y tienen razón, son 80 manzanas, vea. Entonces... Que se los bajó un capitán, dijo, no sé qué. Sí, es un señor que estaba, digamos, ofreciendo un mecanismo de organización. Pero resulta pues que como ya escuchamos, vea, que se siente inseguro el poblador ahí, entonces nosotros estamos buscando aliados para enfrentar, digamos, la amenaza que tenemos en el territorio y la búsqueda de la legalización de la tierra. Excelente, ¿no? Y también los oyentes que no son de la zona y que de alguna forma quieren, ayudar o participar, yo voy a estar en contacto con ustedes, ¿verdad, Abel? Voy a darle seguimiento a su trabajo y me llama la atención esto de la alianza de los pueblos ulúas, lencas y nonualcos, ¿verdad? Porque ulúas, estamos hablando ya de la frontera con Honduras, toda la zona de San Miguel, Uluazapa, todo esto. No, mira, es que nosotros estamos pobres de información de nuestro territorio, mira. Pero, por ejemplo, hay un estero que se llama Ulúa, ¿y dónde crees que está? En San Luis Talpa. San Luis Talpa, sí. Entonces, que lo que sucede es que como la parte cultural nosotros nunca la hemos cultivado y ningún gobierno ha querido. Y no les han dado impulso a todo eso, sobre todo a estas culturas indígenas, ¿no? Y luego pueblo tan pequeño y conocido como Cuscatán no es un pueblo tan sencillo, somos ciertos pueblos aquí. Sí. Están los ulúas, están los lencas, están los cacahuiras, los pocumanes, los nahuapipí, los nonualcos, Sí. Entonces, no es cierto que no tengamos cultura. Lo que pasa es que en ¿Y tú a cuál pertenece, Francisco Abel? Yo soy heredero de 4 generaciones, de los lencas y los nonualcos. Los lencas mi padre era nonualco y mi madre era lenca. Ok. Sí, está bien. Y me gusta eso. Algún día vamos a hablar de esa parte cultural también, porque cuando uno, yo solo recuerdo ahorita el libro de las venas abiertas de América Latina, como Eduardo Galeano habla de cómo fueron expoliando y robándole los tesoros, la tierra, ¿verdad? A los pueblos originarios, ¿verdad? Y cuando tenés uno enfrente de los que han sido, pues, descendientes de todas esas Pégale una mirada al libro que se llama El Salvador, la Tierra y el Hombre. Y la de David Browning. Y la Patria del Criollo. La Patria del Criollo también los he leído, sí, de Severo Martínez Peláez, La Patria del Criollo, ¿verdad? Sí, como no, los estudié cuando llevé historia. Y habla, sobre todo el de David Browning, que habla explica cómo cuando entra el café, ¿verdad? Empiezan a arrebatarle, pero a lo descosido. La finca El Espino es un caso de eso, ¿no? Bien específico también. Ya no digamos toda la zona de Izalco, etcétera. Pero entonces, la historia nuestra, la memoria histórica, viene de ahí, de un saqueo, de una expoliación, de robarle injustamente a los pueblos originarios lo que era suyo, ¿no? Entonces yo quiero, pues, agradecerle a Omar, ¿verdad? Esa lucha que hace FESPAD es admirable también, Omar. Sí, efectivamente, pues desde FESPAD, recientemente hemos estado cumpliendo 32 años de poder estar acompañando. Aquí les celebramos y les felicitamos. Y gracias por eso, de estar acompañando a la población en condición de vulnerabilidad. FESPAD concibe que pues el derecho debe ser una herramienta que deba de estar al servicio de las grandes mayorías, ¿no? Esa es como la concepción de FESPAD, y tenemos la visión de que contribuimos a la construcción de un sujeto político individual y colectivo que va a ser el generador de transformaciones.
FESPAD no se concibe como el vanguardista de generar transformaciones, sino que contribuye a la construcción de ese sujeto político y acompañarlo, ¿no? Y acompaña en sus luchas, en estas luchas, ¿no? Excelente, acompañarlo. Es el tema de la seguridad. Bueno, ahí está FESPAD en la parte jurídica también, y aquí cuente con el Independiente Radio en la parte comunicacional. A ver, solo una llamadita, Beli, ¿verdad? Mire, necesito esto, incluso para convocar a su gente, para llamarlo. Esa alianza, bueno, lo felicito, ¿verdad? Por haber este programa, es de verdad un honor para mí estar hablando con usted, ¿verdad? Que lleva toda esa sangre, ¿verdad? De nuestros pueblos originarios, ¿verdad? No? Que son guerreros. Mira, ustedes no se dejen, a ver, o sea, hay que dar la lucha, la batalla. Evidentemente hay momentos de momentos, ¿verdad? Sí. Pero son pueblos guerreros, luchadores, a ver. Mira, yo haría el llamado a nivel nacional, vea, y diría pues que el problema no es de apariencia, sí. El problema es genético. Y aquí no tenemos que estar dándole chance, digamos, a la transculturización, porque nosotros aquí nos hacemos ajenos a nuestra herencia, ¿va? Claro. Y no, de aquí todos, vos le ves la cara a cada uno de nosotros y ahí están los rasgos de nuestros antepasados, pues. Entonces, lo que necesitamos es darnos cuenta que no somos ni españoles ni que somos europeos. Pues sí, para que no estemos cayendo en el vacío de que nosotros no somos herederos ancestrales, pues. Sí, somos una mezcla, ¿verdad? Claro. Una mezcla que se ha fundido con el tiempo. Y está comprobado que el 97% de los genes de nuestro cuerpo son indígenas, te cuento. Sí, es cierto, conozco ese estudio de un arqueólogo japonés que estuvo por acá, sí lo conozco. Bueno, entonces. Sí lo conozco, y están haciendo otro también de eso. Bueno, qué gusto haberlos tenido a mí. Bueno, el tiempo también es un problema que a veces tenemos, pero yo creo que se ha quedado claro el rol de FESPAD, que es admirable, digamos, el papel que tienen que desempeñar ustedes, Francisco Abel, ¿verdad? En las comunidades, de seguir con la organización, de no desmayarse, aunque el ambiente político, aunque todo se torne como nebuloso, o que no hay que desmayar, hay que tener siempre la esperanza de que van a tener ustedes su tierra, su casita, su propiedad, su escritura, ¿verdad? Y que van a salir adelante. O sea, los pueblos así han venido haciendo sus luchas, ¿verdad? Y sus transformaciones, cuando hay gente como tú que son capaces de organizarlo por un objetivo común. Así que adelante. Muchas gracias por haber venido al programa. Y disfruta este libro, mira, no, muchas gracias. El de El Salvador, de Thomas Anderson, ¿verdad? Y tú también, Omar, muchas gracias. Y aquí están estos micrófonos cuando ustedes deseen, solo me aman, hacemos un espacio, un tiempo, porque lo que nos da sentido a nosotros como Independiente Radio es precisamente esto. Estos momentos, estos espacios para darle voz, darle palabra, darle megáfono, difundir las causas, sobre todo de la gente más necesitada y los oprimidos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Walter, y bueno, gracias por la invitación, y te tomamos la palabra, seguramente vamos a estar frecuentemente. Bueno, y también los que no han podido ir completa la entrevista, va a estar en el Independiente, la página del Independiente SB, el Independiente Radio va a estar en podcast, en solo audio, y también va a estar en el canal de YouTube del Independiente SB. Nos pueden buscar por ahí y verla, lo que se transmitió en el Facebook Live. Muchas gracias, que la pasen bien. Bueno, ya regresamos con el Independiente Radio en los últimos minutos. Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva